Hola Efraín, ¿cómo estás? Qué gusto Mu- conversar contigo nuevamente. Muy bien, Orlando, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Eh, y me alegro pues que estés acá para conversar algo que nos han estado preguntando, Efraín. Y es sobre ese yo trabajador. El Ya yo que hemos hablado de trabaja. otros yo, pero ese es un yo que a la gente le preocupa. Claro, porque esa es una parte importante para las personas. Muchas veces las personas a veces se definen por el trabajo, ¿no? Y el trabajo provee a la familia y el trabajo es importante. Y yo creo que porque es importante, la gente lo tiene en un nivel de prioridades en su vida muy, muy alto. Y cuando nos permitimos soñar, generalmente soñamos precisamente en función del trabajo. Ayúdame un poco, Efraín, a entender qué necesita una persona desarrollar para poder crecer y evolucionar como ese yo trabajador que desea. Es interesante. Hemos estado hablando en algunas otras ocasiones acerca de las habilidades blandas. Pero si yo te entiendo bien lo que me estás preguntando, es cuando llega ese momento en el cual sentimos que tenemos un buen control de las habilidades blandas, sabemos bien de nuestro trabajo y llega el momento de que viene una posible promoción. Van a escoger un líder del equipo porque el líder anterior se le dio otra promoción o se fue a otra empresa y ahora queremos ser la persona que nos promueven, ¿verdad? Más o menos eso es así lo que me estás hablando. Por ahí va crecimiento, es lo que busca mucha gente, ¿ok? Crecer hacia un puesto de mando y dirección, en donde podamos, pues obviamente, demostrar que tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, esa capacidad, ¿cómo la definimos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hemos hablado mucho acerca de liderazgo, de trabajo en equipo, de saber priorizar, etcétera. Pero hay una parte que te quiero conversar hoy que es súper importante y que a veces es un motivo de frustración. Y es lo siguiente, Orlando. Se va el gerente de finanzas y ya vemos 10 analistas en el equipo de finanzas. O se va el gerente de ventas y ya vemos 8 vendedores. O se va el gerente de mercadeo y ya vemos 7 personas que hacemos marketing. Y todos aspiramos a ser la persona que va a liderar el equipo. La naturaleza nuestra es que si el líder de finanzas se va y yo estoy en el equipo de finanzas, pues el que más sabe de finanzas, ese es el que va a ser el líder, ese es el que se va a hacer de gerente. O si se va la persona de mercadeo y yo soy el que mejor más sé de mercadeo, yo voy a ser promovido. O yo soy el mejor vendedor, a mí me va a tocar ser el gerente de venta. Pero lo que a veces se nos olvida, Orlando, es que cuando tú pasas de ser una persona que eres un contribuidor individual, una persona que no tiene personas a su cargo, sino que simplemente se maneja él mismo, y ahora vamos a manejar un equipo, es cierto que tú tienes que saber de la función, porque obviamente no van a nombrar al gerente de finanzas si no sabe de finanzas, no van a nombrar al gerente de ventas si no sabe de venta. Pero hay otras cosas que son importantes y que las empresas buscan, además del conocimiento que yo llamo el conocimiento técnico, y es la capacidad, por ejemplo, de liderar el equipo. Es la capacidad, por ejemplo, de hacer un plan para esas personas. Porque yo lo veo de esta manera, Orlando. Cuando a ti te contratan y se te paga un salario, tú eres responsable por 8 horas de trabajo, ¿verdad? Porque se te paga por 8 horas de trabajo al día y esa es tu responsabilidad. Eso es lo que a ti se te asigna. Pero ahora ponte a pensar en alguien que le dan 5 personas a su cargo. A él le pagan por 8 horas de trabajo, pero él es responsable por 5 personas, 5 por 8, 40, y las de él 48 horas más. Entonces ya no solamente tienes que saber de ventas si vas a ser el gerente de venta o de finanzas si vas a ser el gerente de finanzas. Tienes que saber manejar esos recursos. Eso significa que tienes que saber hacer planes para esas personas, monitorearlas, darle coaching, decirle cuando están haciendo las cosas bien y cuando no las están haciendo bien. Así que a veces, Orlando, un motivo de frustración es que la persona que más sabe de ese tema técnico del equipo no es la que promueve, sino es una que a lo mejor no sabe tanto, pero sí tiene de esas otras cosas, de saber liderar, de saber gerenciar, de saber planear y de saber comunicar, porque ahora tienes recursos a tu cargo y tienes que poder comunicar qué están haciendo, qué están logrando, dónde hay problemas, ¿me explico? Así que, para resumirte, no siempre es el que más sabe de la función al que promueven, a veces es uno que sabe menos, pero que sabe de esas otras cosas que son importantes. Efraín, ¿qué me estás diciendo? ¿Conocimiento más competencias? Por supuesto, exactamente eso es. No solamente es conocimiento, tenemos que tener esas otras competencias.
Pero esas competencias de las cuales hemos hablado antes tú y yo, que son las habilidades blandas, de como una persona que no tiene a nadie a su cargo, esas son unas. Pero ya entonces tenemos que tener otro tipo de competencias para poder ser un buen gerente de recursos, un buen manejador de recursos, una persona responsable por esas personas que la empresa nos dio para que manejáramos. Ya no son 8 horas las que tengo a mi responsabilidad, ahora manejo 48, mis 8 más las 8 de cada una de 5 personas que tenga, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Efraín, estás hablando de esto y lo primero que se me viene a la mente es el principio de Peter. Claro que sí, todo el mundo llega hasta el nivel de su incompetencia, ¿no? O somos promovidos hasta el nivel de nuestra propia incompetencia, por supuesto. ¿Y ese podría ser el enemigo natural de muchísima gente? Correcto, y por eso es que tenemos que siempre estar desarrollando, cuando somos gerente de un equipo, hay ciertas habilidades, pero a medida que vamos subiendo, las habilidades se vuelven otras. ¿Cuántas veces no hemos visto, Orlando, que traen a alguien, por ejemplo, que maneja producción a nivel de vicepresidencia, ya 4 o 5 niveles de gerencia arriba, y lo ponen a manejar mercadeo? Y decimos, pero ¿qué locura es esta? Si esta persona no sabe nada de mercadeo, ¿cómo va a ser la persona encargada de mercadeo? Y es que a veces, a medida que vamos subiendo en la organización, ese conocimiento técnico que yo llamo va siendo menos importante y se va volviendo más importante el liderazgo, el saber trabajar a través de diferentes organizaciones, el poner la organización de primero, porque ahí tenemos que tener menos la mentalidad de nuestra propia tribu, que es lo que nos conviene a nosotros en operaciones. En operaciones nos conviene tener poco inventario. Si somos de ventas, nos queremos de todos los colores y de todos los sabores y de todos los tamaños. Esa es una mentalidad como de la tribu. Cuando vamos subiendo, tenemos que dejar de pensar en lo que es bien para la tribu nuestra y que es bueno para toda la empresa. Entonces allí ponemos por debajo el bien individual o de mi equipo por el bien de la empresa. Y eso es difícil, Orlando. Efraín, pero lo que tú me dices es que esa cultura de la que me estás hablando es lo que hace la diferencia entre una empresa líder y otra que no lo va a hacer. Totalmente. Claro que sí, porque entonces allí las personas están pensando acerca de lo que es correcto para la empresa y qué es lo correcto, por ejemplo, para el cliente. Porque entonces ya tú cuando pones al cliente de primero y pones a la empresa de primero y dejas de pensar en lo que es bien para ti, entonces comienzas a tener más influencia operativa dentro de la empresa al nivel que estés operando. Ya sea que seas una persona que no tienes a nadie bajo tu responsabilidad o que seas gerente o que seas director o que seas vicepresidente. Pero entre más alto tú estás operando, más tienes que estar pensando acerca de lo que es bien para todos, a través de todas las organizaciones, a través de todas las funciones. Efraín, me quedo con una pregunta ahora. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Tener gerentes que sean capaces de crear equipos de alto rendimiento? Súper importante. Y para eso tenemos, Orlando, y ese es otro tema, esa es otra competencia muy importante. Porque cuando ahora te ponen a ti a ser gerente de un equipo, ¿cómo haces tú para elevar el rendimiento de ese equipo? Y yo en algún momento fui a un entrenamiento con Larry Bossidy, había sido el CEO de GE Capital y en ese momento era el CEO de Allied Signal. Y Larry Bossidy nos dio una tremenda lección en elevar el rendimiento de un equipo. Y él decía que habían 6 cosas que un líder tenía que hacer para que su equipo rindiera más. Porque siempre pensamos en que para rendir más hay que contratar más gente. Si tengo 5 y quiero que el equipo dé más, tengo que contratar un sexto, tengo que contratar un séptimo. En realidad no es así. Él nos decía que para que un equipo fuera de mayor rendimiento, regla número 1 era tener a la gente correcta en el asiento correcto. Tenías que poder contratar a las personas adecuadas para cada función. Parece lógico, pero muchas veces cuando hacemos transferencias de personas de un lado al otro, nos mandamos y decimos, no vamos a salir esa persona, mándalo a otro departamento para que se quede en la empresa. Pero hacemos una cosa que no se debe hacer y es que ponemos a una persona a algo redondo en un espacio cuadrado. Entonces, personas correctas en el asiento correcto era la primera regla de tener un equipo de alto rendimiento. Regla número 2, explicarle a cada persona qué se espera de ella. Parece sencillo, pero Orlando, ¿cuántas veces el jefe quiere algo y el subalterno no lo sabe? Y el jefe no le dice al subalterno exactamente qué es lo que quiere. Entonces, ¿cómo vamos a tener un equipo de alto rendimiento cuando el jefe quiere algo y el subalterno no lo sabe? Pero eso es comunicación.
Obviamente que tienes que comunicarlo, pero a veces yo he trabajado con personas que dicen, no, pero es que él debería saber lo que él tiene que hacer. Sí, claro que debería saber, pero si no lo sabe, es tu responsabilidad como el Hacer lo que lo gerente. sepa y lo entienda, ¿no? Esa es una. La tercera, cuando la persona se sale de lo que tú estás esperando, explicarle rápidamente y lo más cercano a cuando pasa la situación de que no se llenó la expectativa. De la misma manera, cuando las cosas se hicieron bien, decir las cosas se hicieron bien. Y decía Larry que teníamos que ser directos, que a veces somos una persona que, por ejemplo, decimos, mira, yo creo que tu comunicación podría ser un poco mejor. Y en realidad lo que pasa es que esa persona habla demasiado cuando se le hace una pregunta. Entonces él decía, no le digas que tiene que mejorar su comunicación. Decirle, mira, cada vez que se te pregunta algo, te tomas demasiado tiempo en contestar la pregunta. Tienes que ir al punto. Así que retroalimentación clara, directa y lo más cercano al momento de cuando sucede. Número 4. La gente que es de alto rendimiento quiere saber que a ellos se les recompensa mejor que el que rinde menos. Porque cuando tú distribuyes las recompensas de manera igual, y mira que muchas veces tenemos esa tentación de decir, no, vamos a repartir un bono y a todos por igual. Mira, Orlando, eso mata la productividad de la gente de alto rendimiento. Porque la gente que rinde más quiere saber que a ellos se les recompensa más. Porque es la única manera en la cual van a seguir rindiendo alto rendimiento. Si no, ellos van a dejar de rendir y se van a quedar en el promedio de los demás. Así que las recompensas tienen que ser diferenciadas. Número 5. Buscar la oportunidad a la persona para que haga algo que nunca ha hecho. Darle una asignación en la cual tenga que pensar más, trabajar más, estirar su mente más. Y eso ayuda a que la gente vaya aprendiendo nuevas cosas y vaya a rendir más. Crecimiento. Totalmente. Y la última, que esta no tiene que ver con el gerente haciendo o diciendo cosas. Esta tiene que ver con el gerente y su comportamiento. El gerente tiene que hacer lo que dice que va a hacer. Tiene que cumplir las cosas que él dice que va a hacer. Porque un gerente que no cumple lo que dice que va a hacer, los demás están viéndolo. Y entonces, ¿sabe qué pasa, Orlando? Los demás dicen, pero si él dijo que iba a hacer esto y no lo hizo, yo tampoco tengo que hacer lo que él me dice que yo haga. Porque cuando le toca a él, él no hace lo que él dice. Entonces, esta es muy importante. Siempre tenemos que recordar que todas las personas nos están mirando. Y si somos líderes, tenemos que comportarnos como líderes. Y si decimos que vamos a hacer algo, hacerlo. Y si no lo hacemos, tener una buena explicación de por qué no se hizo. Así que te las resumo de nuevo. La persona correcta en el puesto correcto. Objetivos claros. Retroalimentación constante y a tiempo. Recompensas diferenciadas. Oportunidades para hacer tareas que sean de estiramiento en las habilidades. Y la última, cumplir lo que decimos que vamos a hacer. Esas eran las reglas que él nos explicó de cómo se eleva el rendimiento de un equipo. Efraín, me estoy riendo. Me estoy riendo porque lo que me dices, o sea, es el deber ser. De un gerente. Más no lo que es. Es totalmente. En muchísimas organizaciones, y te lo digo, cosas que a mí me ha tocado vivir en corporaciones, en donde te dicen que a la hora de evaluar al personal, nadie es de 100. Y eso está mal. Claro. Porque si tú como gerente tienes a un empleado, un colaborador, que rinde, que es puntual, que excede las expectativas, que va solo, o sea, no necesita que tú como gerente estés detrás de él, porque ese gerente no puede, ese colaborador no puede ser de 100. Claro. Porque es que hay una métrica que dice que tú tienes que quedar acá y obviamente eso va amarrado con lo que ya mencionabas, que tiene que ver con las bonificaciones y los premios. Entonces, eso es ir en contra del proceso natural de formación de equipos de alto rendimiento. Totalmente. Y la gente que rinde más y que saben que son buenos, son la gente que más oportunidades de trabajo tienen. Y Orlando, a veces toma 1 año, 2 años. Yo he estado en organizaciones donde reemplazar a una persona y entrenarla
para que rinda como la persona que rinde al más alto nivel, toma 3 años. Ahora imagínate si no cuidamos a esa persona y no la recompensamos de acuerdo a su trabajo, el hueco que nos hace cuando se va. ¿Me explico? Y si se fuera. Entonces, tenemos que poder diferenciar las recompensas porque las personas que son mejores lo saben y son las personas que más oportunidades tienen de irse y cuando se van nos abren los huecos más grandes. Y cuesta mucho realmente. Cuesta mucho, no solamente desde la parte de la curva de aprendizaje, sino también de la adaptación del equipo. Porque ya el equipo se acostumbró a trabajar con una sinergia por los elementos que estaban dentro del equipo. Y cuando tú sacas un elemento del equipo, todo el equipo sufre. Totalmente. Y eso va en contra de la productividad, de la eficiencia, del cumplimiento de las metas. Entonces, la pregunta, Efraín, es ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué sigue pasando? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es que a veces nos es incómodo, por ejemplo, en la parte de la retroalimentación, decirle a alguien que no están haciendo las cosas como las deben hacer. Una de las maneras en las cuales yo, cuando comencé a ser gerente y a ser líder de equipo, me libré de ese problema, fue que yo fui analizando cuáles eran mis valores. Y yo hice una lista como de 12 o 13 valores. Entonces yo desde el principio, cuando por primera vez tomaba el equipo, yo les explicaba, miren señores, las cosas que yo admiro en el equipo son esta y esta y esta y esta y esta y esta y esta. Entonces yo siempre voy a darle mayor recompensa a las personas que despliegan estos comportamientos, además de cumplir sus objetivos. Cuando yo tenía que tener una conversación con alguien, ya yo había establecido la expectativa de lo que se esperaba. Entonces era más fácil para mí hablar de eso, porque es difícil ir a decirle a una persona que ella no está haciendo algo cuando nunca se le dijo a esa persona que se esperaba eso de ella. Nunca la retroalimentaste, así es. Y es establecer esa expectativa. Yo creo que si tú me preguntas a mí, de todas estas cosas que hemos hablado, ¿cuáles son las que más impactan los rendimientos de los equipos hoy? Creo que la primera es no tener objetivos claros. La segunda es no dar retroalimentación a tiempo. Pero la tercera es que el líder no cumple las cosas que va a decir y todo el mundo está mirando. Y aunque no te digan nada, están internalizando cuál es el comportamiento tuyo como líder y por ende, como los niños, no hacen lo que tú les dices que hagan, hacen lo que te ven hacer a ti. Y ahí te voy a decir cómo lo veo yo, Efraín, y es que para mí cuando esas cosas pasan, no estamos frente a un líder, sino frente a un gerente. Y hay una diferencia muy grande. Muy grande, muy grande. El líder es aquel que la gente hace las cosas que el líder quiere que haga, pero las hacen porque ellos la quieren hacer y se sienten contentos de hacerla. Cuando tú logras que la gente haga lo que tú quieres, pero no porque tú quieres, sino porque ellos están motivados y ven el objetivo de lo que están haciendo y se sienten que están haciendo algo grande y se sienten bien de hacerlo, ahí tú te das cuenta que tienes a alguien que tiene liderazgo. Fíjate que una vez me preguntó alguien, Efraín, me preguntaban, bueno, ¿y cuál es tu definición de líder? Me hicieron la pregunta y yo le dije, mira, mi definición de líder es alguien que es capaz de agarrar un equipo, desarrollarlos, hacerlos crecer y lograr que ellos puedan hacer lo que tengan que hacer sin estar presentes. Así mismo. O sea, si yo me puedo retirar y el equipo sigue funcionando, ahí estamos frente a un líder. Mira, yo había leído acerca de generales que tomaban ciertos batallones y los cambiaban y solo lo único que cambiaba era el general. Pero una vez me tocó a mí ver una organización que perdía dinero, era la organización más grande que teníamos en Latinoamérica, perdía dinero y lo único que hicimos fue cambiar al gerente general y se volvió la organización que más dinero ganaba. Y era una cosa increíble porque el equipo siguió igual, lo que cambiamos fue la cabeza. Al líder. Cambió la cabeza. Cambia la cabeza, cambia todo. Increíble. Es increíble. Sí, es un tipo de mucho liderazgo. Terminó siendo, eventualmente fue mi jefe y fue uno de los mejores jefes que he tenido. Y eso te dice muchísimo, porque al final de eso se tratan las organizaciones. Ser capaces de lograr que las personas que forman parte del equipo, que todas puedan crecer, que todas puedan entregar y que cada uno se convierta en un potencial líder dentro de la organización. Claro. Y te voy a llevar a la última pregunta que quiero que me respondas, Efraín, y es, ahora ese líder desarrollado, empoderado, con competencias,
con esa capacidad comunicativa de desarrollar equipos de alto rendimiento, ¿cómo se proyecta en el resto de la organización? Bueno, y lo hablamos un poquito antes cuando hablamos de los diferentes niveles, ¿no? La proyección tiene que ser siempre pensando en lo que es bueno para la organización, no lo que es bueno para la función. Esa es una. Trabajar a través a través de lo que es bueno para todas las funciones. Pero hay una cosa que me acuerdo que aprendí con uno de esas personas que fue un gran líder para la cual yo trabajé. Y él siempre me decía, mira, Efraín, los líderes no construyen paredes, los líderes construyen molinos de viento. Y lo que me quería decir obviamente era que cuando los vientos del cambio vienen, tú no estableces una pared para frenar los cambios. Tú lo que haces es mirar al cambio y ver cómo tú aprovechar el cambio para cumplir o exceder los resultados. Así que él decía siempre, un buen líder, cuando soplan los vientos del cambio, no construye paredes, construye molinos de vientos. Entonces, esa mentalidad de siempre ser positivo y estar pensando acerca de lo que tenemos que hacer en beneficio de toda la empresa, en beneficio de los clientes, trabajar a través de las demás funciones, no pensar de una manera tribal. La tribu dice qué es lo bueno para la tribu, no, qué es lo bueno para todos. Y una parte que también me parece importante, Orlando, es entender las diferentes motivaciones de las personas, porque no todas las personas se motivan de la misma manera. Algunas personas son motivadas efectivamente por que van avanzando, el título que tienen, el dinero que se le pagan, pero nunca podemos subestimar el reconocimiento que las personas requieren. A veces hay personas que solamente el sentirse que alcanzan cosas los llena muchísimo. Entonces, cuando tú tienes a esas personas, tú le das la oportunidad para que logren cosas porque van a estar motivadas. Y hay personas, Orlando, que se motivan por el equipo de trabajo que tienen. Entonces, si tú provees un ambiente de trabajo positivo, ¿verdad? Tú le das una palmada en la espalda cuando lo hacen bien y tú le das la oportunidad de escollar. Muchas personas operan perfectamente en ese ambiente y no siempre solamente es el dinero o el título. Lo que hay que saber es diferenciar las motivaciones de las personas y luego hacer casi que un plan de desarrollo que sea cónsono, coherente con lo que la persona espera o con lo que la persona se satisface. Yo, por ejemplo, soy una persona que no necesito de que me estén diciendo que lo hago bien. Simplemente no es una motivación para mí. Y uno de mis grandes errores al principio de mi carrera, fue que yo tenía un equipo en que cuando hacíamos lo que hacía bien, yo no felicitaba a nadie. Pero adivina por qué no los felicitaba. Pues como yo no lo necesitaba, no se los pasaba a ellos tampoco. Y me lo hicieron ver. Me lo hicieron ver. Yo les hice una vez un examen en el cual les dije, un test, un taller, y les dije, mire, estas son las 21 reglas irrefutables de liderazgo según John Maxwell. Márquenme las que yo tengo fuerte, que ustedes me ven, pero márquenme las que no observan en mí. Y la celebración del éxito fue la que me anotaron, como todos me anotaron que era una debilidad mía. Y me acordé de que, oye, pero si, Efraín, tú hablas de que hay que entender la motivación de las personas y se te olvidó que algunas personas son diferentes a ti y que necesitan que le des una palmarada en la espalda y decirle, oye, lo hiciste bien. Así que cuando vamos avanzando en nuestra carrera, operar de manera amplia, pensando en el bien de la organización, teniendo buenas relaciones con las otras funciones, no solamente pensando en lo que es bien para mi función, sino para los de los demás, van a ser clave para seguir avanzando y para evitarnos eso que hablaste antes, que es que nos llegue ese principio de Peter. Así que, y fíjate que me voy a quedar con una reflexión final con lo que dijiste, y es que la motivación, como bien lo mencionas, es importante, pero aquí hay algo que también va de la mano de esa motivación, y es la comunicación y nuestra capacidad de empatía con las personas. Porque lo que me motiva hoy no necesariamente me va a motivar mañana. Y si yo no soy empático y no tengo ese buen nivel de comunicación, probablemente lo voy a ignorar. Y voy a creer que voy a seguir haciendo más de lo mismo y ya eso no funciona. Entonces, sí, ahí hay otro, es otro elemento de análisis y de acercamiento con el capital humano para hacer la diferencia. Sí, y ese acercamiento cada vez se va haciendo, va cambiando, porque las generaciones van cambiando y tenemos que entender y tenemos que acordarnos de que lo que nos funciona a nosotros
o con una generación no necesariamente va a ser lo que funciona con las nuevas generaciones. Y guste o no nos guste, la mayoría de la fuerza laboral va a ser de las nuevas generaciones. Así que tenemos que ser abiertos a los cambios y a ir viendo a ver cómo vamos ajustando las maneras de motivar al equipo. Sí. Listo, excelente, Efraín, gracias. Yo creo que ya conocimos a ese otro yo, que es el yo trabajador, que es importante para todos nosotros, y entender que crecer es posible si nos lo proponemos, si nos comprometemos y si estamos dispuestos a desarrollarnos y a evolucionar. Claro. Gracias, Efraín. Muchas gracias a ti.